El equipo A nos regaló 4 héroes legendarios durante 5 temporadas inolvidables. Explosiones sin víctimas, vehículos blindados improvisados, frases míticas y 4 caracteres completamente distintos que, por razones inexplicables, funcionaban juntos como una maquinaria perfectamente engrasada. Pero lo que les ocurrió a los actores después de que las cámaras dejaran de rodar resultó ser mucho más dramático que cualquier episodio de la serie. ¿Sabíais que uno de los protagonistas de El equipo A venció el cáncer en secreto sin pasar un solo día en el hospital y lo reconoció públicamente solo muchos años después? ¿Sabíais que otro miembro de este show de culto estuvo a un paso del fin total de su carrera? Lo echaron del proyecto anterior. Durante 3 años seguidos no conseguía ningún papel y solo gracias a El equipo A volvió a la vida. ¿Sabíais que la única mujer del reparto principal fue eliminada de la serie no por una actuación deficiente, sino porque uno de sus compañeros simplemente no quería ver a una mujer a su lado en pantalla? Veamos, pues, dónde están hoy, en 2026, los actores de El equipo A. En el número 1 tenemos a George Peppard en el papel del coronel John Hannibal Smith. Si El equipo A se sostenía sobre alguien como sobre unos cimientos, era precisamente sobre él, el coronel Hannibal, maestro de los disfraces, el hombre del puro y la eterna sonrisa satisfecha, y con la frase más icónica de toda la década: "Me encanta que los planes salgan bien". George Peppard tenía 54 años cuando, en enero de 1983, se emitió el primer episodio de El equipo A. Experimentado, serio, con un pasado hollywoodense, era un hombre completamente distinto al resto del elenco. Antes de El equipo A, había actuado en Desayuno con Diamantes, en Las Pistoleras y en decenas de otras películas serias. Era una auténtica estrella del cine, de la vieja escuela que había aterrizado en el set de una popular serie de acción. La realidad entre bastidores era, sin embargo, mucho menos brillante de lo que se veía en pantalla. En 1980, la carrera de Peppard se había desmoronado literalmente. El alcoholismo, el carácter difícil, los conflictos con los productores, todo ello lo había empujado al fondo creativo. Lo echaron del proyecto Dynasty, donde iba a interpretar a Blake Carrington, 3 años prácticamente sin papeles, la oscuridad total. Y entonces apareció Stephen J. Cannell con la propuesta de interpretar a Hannibal. ¿Qué ocurrió después? Peppard renació literalmente. Empezó a entrenar, a correr, realizaba personalmente la mayoría de las escenas de acción. Decía que el papel de Hannibal era lo mejor que le había ocurrido en su carrera. Hace unos años simplemente no habría podido con semejante esfuerzo físico, admitía en las entrevistas. Tenía miedo de decepcionar a sus hijos, y eso se convirtió en su principal motivación para mantenerse firme. La vida personal de Peppard era complicada. 5 matrimonios con 5 mujeres distintas. Uno de ellos, con la actriz Elizabeth Ashley, se deshizo 2 veces. Tenía 3 hijos. En 1992 le extirparon un tumor de pulmón. Consecuencia de años de tabaquismo, por fin dejó los puros, una amarga ironía para un hombre cuyo personaje nunca se separaba del puro. Desgraciadamente, el tiempo que le quedaba no era mucho. El 8 de mayo de 1994, George Peppard murió en Los Ángeles. Tenía 65 años. Causa oficial de la muerte: neumonía como complicación de la enfermedad oncológica. El 2026 nunca llegó a verlo. Su último papel fue en la serie televisiva Matlock, literalmente justo antes de su muerte. Hasta el final siguió siendo actor. No es solo el fin de una carrera, es una vida entera en la que hubo de todo: la fama, la caída, el renacimiento y un trágico epílogo. A Hannibal le encantaba cuando un plan salía bien, pero la vida no es un guión, y esa es probablemente la síntesis más honesta de la historia de George Peppard. En el número 2 tenemos a Dirk Benedict en el papel del teniente Templeton Face Peck el Guapo, el estafador, el que siempre tiene el plan B y también el plan C. Templeton Face Peck era un personaje capaz de sacar de la nada un vehículo blindado, una villa de lujo o un helicóptero, y siempre con una sonrisa encantadora. Dirk Benedict tenía 37 años cuando apareció en pantalla por primera vez en el papel de Face, más exactamente a partir del segundo episodio de la primera temporada, después de que el primer intérprete del papel,
Tim Dunnigan, fuera considerado demasiado joven para ser un veterano de Vietnam. Benedict ya era una estrella. Los fans de Battlestar Galactica adoraban a su Starbuck. Apareció en 96 de los 98 episodios de El Equipo A. Pero antes de convertirse en una estrella televisiva, Benedict había vivido algo sobre lo que guardó silencio durante mucho tiempo. A principios de los años 70, los médicos le diagnosticaron un cáncer de próstata. Y aquí empieza una historia que pocos conocen. Benedict rechazó la operación, rechazó la quimioterapia, se retiró a una cabaña aislada y cambió completamente su alimentación. Adoptó una dieta macrobiótica recomendada por la famosa estrella del cine mudo Gloria Swanson. Cuando, unos años después, se sometió a exámenes médicos antes del rodaje de Galáctica, los médicos certificaron una salud perfecta. Parece el argumento de una película, pero es vida real. Después de El Equipo A, la carrera de Benedict no volvió a alcanzar las cotas anteriores, pero no desapareció. En 1987 interpretó a Hamlet en Broadway. Los críticos fueron tibios, pero el solo hecho habla de sus serias ambiciones. En 2007 participó en el Celebrity Big Brother británico, donde se hizo notar por su franqueza y sus comentarios cortantes sobre el reboot de Galáctica, con versiones femeninas de los personajes masculinos. En 2010, cuando se estrenó la película El Equipo A, Benedict apareció en ella en un cameo, como pasando el testigo a Bradley Cooper, un gesto de dignidad y respeto hacia su propio pasado. La vida personal del actor tampoco fue sencilla. El matrimonio con la actriz Toni Hudson en 1986, el divorcio en 1995, 2 hijos, George y Roland. Más tarde Benedict se enteró de que tenía otro hijo, John, de cuya existencia había permanecido ignorante durante mucho tiempo. Todo esto lo describió en sus memorias Confessions of a Kamikaze Cowboy. En 2026, Dirk Benedict tiene 81 años. Sigue frecuentando las convenciones de fans junto a Dwight Schultz, se reúne con sus admiradores y, según parece, se encuentra bastante bien. Lo cual, dada su historia, es en sí mismo un pequeño milagro. Face sabía salir de cualquier situación. Al parecer, su actor también. En el número 3 tenemos a Dwight Schultz, en el papel del capitán H.M. Loco Murdoch Hay, personajes que el público ama de una manera especial. No porque sean más fuertes o más atractivos que los demás, sino porque están vivos, son imprevisibles, auténticos. Así era exactamente Murdoch, oficialmente declarado loco, piloto genial, el hombre con un perro invisible llamado Billy, y probablemente el personaje más querido de toda la serie. Dwight Schultz tenía 35 años cuando en 1983 se puso por primera vez la gorra con visera de Murdoch, actor con un pasado en Broadway, de formación clásica, con un instintivo sentido de los caracteres. Por poco no pierde el papel ya durante el rodaje del piloto. Según la leyenda, a mitad del rodaje del piloto, los productores decidieron eliminar a Murdoch del equipo, pero el público de prueba respondió de manera inequívoca: ese tipo tiene que quedarse. Y Schultz no solo se quedó, se convirtió en el alma de la serie. Murdoch no era la caricatura de un loco. Era un veterano de guerra herido que escondía el dolor detrás de voces interminables, acentos y constantes cambios de identidad. Schultz lo entendía, un detalle que pocos conocen. Todas las camisetas que llevaba Murdoch a lo largo de toda la serie, Schultz las ideaba y las encargaba personalmente. Las llamaba mi contribución constante a la creación del personaje. Después de El Equipo A, Schultz encontró un nuevo hogar televisivo, Star Trek. En 1990 apareció en The Next Generation, en el papel del teniente Reginald Barclay, otro introvertido con fobia social e intelecto brillante. El papel tuvo tanto éxito que Barclay llegó a Voyager y a la película First Contact. Por una extraña ironía del destino, tanto Murdoch como Barclay son personajes con una relación difícil con la realidad. ¿Casualidad? Probablemente no. Paralelamente, Schultz se convirtió en uno de los actores de doblaje más solicitados de Hollywood. Su voz suena en Ben 10, Chowder, en la saga de videojuegos Fallout, Dragon Age, Mass Effect. Un universo entero de papeles que los espectadores comunes no ven, pero sin duda escuchan. Políticamente, Schultz es conservador, algo poco frecuente en Hollywood.
Ha expresado abiertamente sus opiniones, ha conducido programas de radio, ha sustituido a presentadores de varios talk shows. Esto le granjeó muchos críticos, pero nunca se refugió en la neutralidad. En 2026, Dwight Schultz tiene 78 años. Sigue activo en el mundo del doblaje, se reúne con Dirk Benedict en las convenciones y, a juzgar por todo, está en excelente forma. Casado con la actriz Wendy Fulton desde 1983. Su hija, según la información disponible, sirve en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La vida imita al arte. Murdoch estaba loco. Schultz, no. Pero precisamente esa locura resultó ser la decisión más sensata de su carrera. En el número 4 tenemos a Melinda Culea en el papel de Amy Amanda AAA Allen. Es una historia que muchos prefieren callar. Amy Allen, la reportera que contrató al equipo y se quedó con ellos, la única mujer en el reparto principal, y una persona echada por la borda como solo les ocurre a los personajes secundarios en las series. Melinda Culea tenía 27 años cuando apareció en el episodio piloto de El Equipo A en 1983. Antes, años de fracasos, pilotos que no se vendían, papeles que no llegaban. Ya estaba pensando en abandonar la actuación. Un nuevo agente, una nueva confianza en sí misma y de repente el papel femenino principal en una de las series más esperadas de la temporada. Parecía que todo se había arreglado por fin, pero entre bastidores se estaba desarrollando otra historia. El personaje de Amy se convirtió rápidamente en un adorno, sin ninguna función, sin peleas, sin acción, sin influencia en la trama. Culea pedía abiertamente a los guionistas que le dieran algo que hacer a su personaje. Pedía que Amy pudiera participar en los enfrentamientos. Los productores se negaban, y luego, según los rumores, George Peppard dijo explícitamente que en El Equipo A no había lugar para las mujeres. La verdad salió a la luz décadas después. En una entrevista publicada a mediados de los años 20 del siglo XXI, Culea contó: Peppard desde el primer día le hacía entender que estaba de más. Cuando llegaba al plató con las escenas reescritas, la mayoría de sus correcciones afectaban precisamente a sus réplicas. Simplemente estaba ahí de pie y callada, dijo. El contrato no fue renovado. Se enteró cuando recibió un guión en el que su nombre simplemente había desaparecido. Tras abandonar El Equipo A, Culea siguió trabajando. Air, Beverly Hills, 90210. Santa Bárbara. Después interpretó un papel en el western Wagons East, 1994, la última película de John Candy. El director era Peter Markle. En 1995 se casaron y Culea abandonó definitivamente la actuación en 2001. En 2026, Melinda Culea tiene 71 años, vive tranquilamente alejada de los focos, se dedica a la literatura. En 2016 salió su primer libro, Wondago, una novela policíaca ilustrada. Escribe, pinta, produce pequeños proyectos independientes de su marido. Amy Allen tenía que haberse convertido en una heroína. Pero entre bastidores, una actriz chocó con un sistema que nunca decidió si necesitaba en absoluto a una mujer en el equipo. En el número 5 tenemos a Marla Heasley en el papel de Townia Baker. Cuando Melinda Culea se fue, se necesitaba una nueva mujer en el equipo. Fue Townia Baker, reportera gráfica, amiga de Amy, sustituta temporal. Marla Heasley apareció en la serie desde la segunda temporada y se quedó hasta la cuarta, con un perfil ligeramente más bajo que su predecesora, pero el tiempo suficiente para formar parte de la historia del show. Marla Heasley tenía unos 25 años cuando apareció por primera vez en pantalla en el papel de Townia en 1983. Belleza de modelo, carisma natural, y un papel destinado desde el principio a quedarse en la sombra. Lo que muchos no sabían, cuando Heasley obtuvo el papel, le dijeron que Culea era demasiado masculina. No era un simple cambio, era una señal precisa sobre cuál debía ser exactamente la imagen de la mujer en El Equipo A. Menos activa, menos independiente, más decorativa. Heasley lo entendió, pero no podía hacer nada. Después de El Equipo A, Marla Heasley desapareció prácticamente de las pantallas televisivas. Pequeños papeles, apariciones como invitada, trabajo fuera del cine. A diferencia de sus compañeros de serie, no dejó una huella significativa en la cultura popular después de finales de los años 80. En 2026, Marla Heasley tiene unos 68 años.
La información sobre su actividad actual es muy escasa. Evita deliberadamente la notoriedad. Es un caso poco frecuente en Hollywood, una actriz que simplemente se fue y no volvió. Ningún reality show, ninguna entrevista nostálgica, ninguna convención. Hay algo a la vez triste y digno en esta elección. Townia Baker era fotógrafa. Miraba el mundo a través del objetivo, no desde el centro del encuadre. Quizás Marla Heasley hizo lo mismo durante toda su vida. En el número 6 tenemos a Lance LeGault en el papel del coronel Roderick Decker. Todo buen equipo necesita un adversario a su altura. En el equipo A era el coronel Decker, terco, inflexible, siempre persiguiendo a nuestros héroes. Nunca los atrapó. Pero precisamente por eso la serie tenía su ritmo. Lance LeGault tenía unos 44 años cuando empezó a interpretar a Decker en 1983. Actuó en la serie durante 4 temporadas, apareciendo en casi 30 episodios. No era el papel principal, pero sí icónico. El coronel Decker se convirtió en el rostro de la confrontación, sin la cual toda la huida del equipo habría perdido su sentido. Lance LeGault ya era un veterano de la televisión antes de El Equipo A. Apareció en Star Trek, Magnum P.I. y en decenas de otras populares series de los años 70 y 80. Era el tipo de actor llamado caballo de batalla de Hollywood. Siempre ocupado, nunca al frente de los créditos, pero insustituible. Después de El Equipo A, LeGault siguió actuando en papeles de invitado hasta principios de los años 2000. Desgraciadamente, en 2005, Lance LeGault murió a la edad de unos 66 años. Su muerte pasó casi desapercibida, sin necrológicas ruidosas, sin programas de despedida. Así se van los actores secundarios. Pero es precisamente el segundo plano el que da profundidad a la historia. Decker no era un simple villano, era el sistema. Y Lance LeGault interpretó ese sistema con dignidad y convicción durante 4 años. En 2026 llevamos ya 21 años sin él, pero cada vez que en televisión aparece la furgoneta negra del equipo, en algún lugar fuera del encuadre, uno puede imaginarse a Decker, al que le ha vuelto a salir mal. En el número 7 tenemos a Robert Boyne en el papel del general Hunt Stockwell. En la quinta y última temporada, el equipo A cambió. Los protagonistas obtuvieron la amnistía y fueron puestos al servicio del Estado, y apareció un nuevo jefe, el general Hunt Stockwell, frío, calculador, impenetrable. El hombre que les prometía la libertad, pero nunca cumplía su palabra. Robert Boyne tenía 53 años cuando en 1986 apareció por primera vez en El Equipo A. Ya llevaba a sus espaldas varios papeles legendarios. El espía Napoleon Solo en El agente de CIPOL, el tirador Lee en Los 7 Magníficos, el villano en Superman 3. Era una leyenda viviente, e interpretó a Stockwell con esa fría aristocracia que solo él podía permitirse. Una curiosidad de la biografía de Bourne: en 1970 se doctoró en comunicación en la Universidad del Sur de California. El tema: la influencia del Comité de Actividades Antiamericanas en el teatro. No era solo un actor, era un académico, un activista político, un opositor a la guerra de Vietnam. Hollywood no aprecia a este tipo de personas, pero a Bourne no le importaba. Después de El Equipo A, siguió actuando durante casi 3 décadas más. Law y Order, la serie británica Hustle, Coronation Street, trabajó hasta el final. En 2012, a los 79 años, interpretó un papel romántico en una serie británica de época. Es a la vez divertido y magnífico. El 11 de noviembre de 2016, Robert Bourne murió de leucemia aguda. Tenía 83 años. Se fue apenas 11 días antes de cumplir los 84. Una vida llena de ironía. El hombre que durante toda su carrera interpretó a manipuladores y jefes controladores, al final se rindió ante una enfermedad que no podía controlar. En 2026 llevamos casi 10 años sin él. Pero la imagen de Stockwell, con sus ojos fríos y otra promesa incumplida, ha perdurado. Ciertos generales nunca se retiran de verdad. Robert Bourne era uno de ellos. En el número 8 tenemos a Eddie Vélez en el papel del cabo Sucio, Frankie Santana. Cuando una serie llega a su última temporada, los productores suelen intentar renovar el espectáculo con sangre fresca. En El Equipo A, esa sangre fresca fue Frankie Santana, un joven ayudante alegre, torpe pero leal. Lo interpretó Eddie Vélez.
Eddie Vélez tenía unos 24 años cuando apareció en la quinta temporada de El Equipo A, en 1986. Un joven actor puertorriqueño, lleno de energía y ganas de demostrar su lugar en pantalla. Frankie tenía que darle nuevo aire a la serie. Desgraciadamente, no funcionó. Los espectadores no aceptaron la fórmula renovada de la última temporada, ni a Stockwell ni a Santana. Los índices de audiencia cayeron. La serie fue cancelada, sin emitir los 9 últimos episodios de la quinta temporada. Después de El Equipo A, Vélez siguió actuando, pero no hizo una gran carrera. Apareció regularmente en series televisivas y pequeñas películas durante los años 90 y 2000. Entre otras cosas, apareció en Days of Our Lives. En un momento dado, desapareció prácticamente del radar público. En 2026, Eddie Vélez tiene unos 67 años. La información sobre su vida actual es escasa. Ningún gran proyecto, ningún regreso destacable. A veces parece que El Equipo A fue para él al mismo tiempo la cima y el techo infranqueable. Es una de las historias más silenciosas de esta lista. Frankie Santana llegó para salvar al equipo, pero ya era demasiado tarde para salvarlo. La serie estaba dando sus últimas boqueadas en los episodios finales. Algunos papeles llegan demasiado tarde, y eso no es culpa del actor. En el número 9 tenemos a Tim Dunnigan en el papel de Templeton Phase Peck, episodio piloto. Pocos recuerdan este detalle, pero El Equipo A podría haber tenido un aspecto completamente diferente. En el piloto de 1983, el papel de Phase no lo interpretó Dirk Benedict, sino otro actor, Tim Dunnigan. Tim Dunnigan nació el 2 de agosto de 1955 en St. Louis, Missouri. Tenía, por tanto, 27 años cuando actuó en el piloto de 2 horas Mexican Sleigh Ride. Alto, casi 196 centímetros. Guapo, con buena energía en pantalla y una sólida formación actoral. Se licenció en la Webster University con un Bachelor of Fine Arts en teatro. Tenía todo lo que Hollywood pide, salvo una cosa. Parecía demasiado joven. Y aquí se esconde algo curioso de lo que pocos hablan. Los creadores de la serie, Stephen J. Cannell y Frank Lupo, desde el principio querían a Dirk Benedict para ese papel. Fueron los ejecutivos de la NBC quienes los pusieron en minoría e insistieron en Dunnigan para el piloto. Cuando el piloto fue rodado, esas mismas personas llegaron a la conclusión de que Dunnigan parecía demasiado joven para ser un veterano de Vietnam. El propio actor comentó esto con calma. En pantalla parezco aún más joven que en la realidad. Era difícil aceptarme como veterano de Vietnam, dado que esa guerra terminó cuando yo estaba en segundo de bachillerato. Fue sustituido por Benedict a partir del primer episodio regular. Nadie volvió a hablar del tema. ¿Qué le ocurrió a Dunnigan después? Ese mismo 1983 obtuvo un papel fijo en la sitcom de la NBC, Mr. Smith, una serie sobre un orangután genial que trabajaba en Washington. Suena absurdo, pero la serie existía de verdad. Se emitieron 13 episodios y la producción fue cancelada. Después, Dunnigan apareció en el fantasy Wizards and Warriors y en algunos papeles episódicos en populares series, Cheers, Murder, She Wrote y Jag. Su papel más recordado después de El Equipo A fue el del capitán Jonathan Power en la serie de ciencia ficción Captain Power and the Soldiers of the Future, 1987 a 1988. Una producción pionera para la época, con una combinación de actores en vivo y animación por ordenador. La serie conquistó un reducido grupo de fans, pero no se tradujo en una carrera ulterior. Tras una aparición como invitado en Jag en 2002, Dunnigan abandonó la actuación y se convirtió en intermediario de hipotecas. Dejó Hollywood sin grandes dramas. En 2026, Tim Dunnigan tiene 70 años. Sin actividad pública desde hace más de 2 décadas. Probablemente sigue trabajando en el sector financiero en algún lugar del Medio Oeste. Uno de esos casos en que el destino demuestra ser el primero. No significa necesariamente ser el indicado. En algún lugar de los archivos de la NBC descansa ese único episodio piloto con un face diferente. Pocos lo han visto, pero quienes lo vieron no lo han olvidado. En el número 10 tenemos a Jack Ging en el papel del general Harlan Bull Fulbright, uno de los pocos antagonistas de El Equipo A, del que el público se enamoró de todos modos. El general Harlan Bull Fulbright
Apareció en la cuarta temporada. Duro, inflexible, había recogido el testigo del coronel Decker. Su misión era sencilla: atrapar al equipo y meterlos entre rejas. Pero la historia tomó otro rumbo. Poco a poco, Fulbright empezó a comprender que esas personas no eran criminales, y en el final de la temporada murió protegiendo a su propia hija, convirtiéndose en el primer personaje en morir en una serie, donde, al parecer, nunca moría nadie. Jack Jing tenía unos 52 años cuando apareció por primera vez en El Equipo A en 1984, unos 8 episodios, y quedó más grabado en la memoria que muchos que habían actuado en todas las temporadas. De su muerte en pantalla, habló después con característica ironía. Disparaban desde 10.000 ametralladoras desde cada tejado, lanzaban bombas y granadas. Nadie moría, salvo yo. Pero la biografía de Ging es un capítulo aparte. Infantería de Marina de los Estados Unidos. Fútbol universitario en la Universidad de Oklahoma. Participación en el célebre Orange Bowl de 1954. Un breve episodio en la Liga Canadiense de Fútbol Americano y solo después, Hollywood. Durante casi 40 años de oficio, actuó en varias películas con Clint Eastwood, Colgados de la Ira, Coogan's Bluff y El Jinete Pálido. En paralelo, largos papeles en Mannix y Riptide. Era un auténtico actor de carácter de trabajo. Uno de esos sin los que la maquinaria hollywoodense simplemente no funcionaría. Tras retirarse de la profesión en 1994, vivió tranquilamente en La Quinta, California, junto a su esposa. El 9 de septiembre de 2022, Jack Ging murió por causas naturales a la edad de 90 años. Su personaje murió el primero en una serie en la que la muerte no se mostraba. Quizás precisamente por eso, Fulbright permaneció tanto tiempo en la memoria de los espectadores. Un verdadero adversario respeta a aquellos contra quienes combate. Jack Ging interpretaba exactamente a ese tipo de personajes. En el número 11 tenemos a Tia Carrere en el papel de, ni antes de convertirse en una de las actrices hawaianas más conocidas de Hollywood, Tia Carrere apareció en El Equipo A, joven, casi inadvertida, en el final de la cuarta temporada. Estaba previsto que en la quinta temporada se incorporara al reparto principal, sirviendo de enlace con la historia del equipo en los tiempos de Vietnam. No fue así. Estaba vinculada por contrato con la telenovela General Hospital, y el personaje simplemente desapareció de la trama sin explicaciones. Tia Carrere tenía unos 17 años cuando apareció en la serie. Nació el 2 de enero de 1967 en Honolulu, Hawái. Joven, hermosa, con un aspecto completamente atípico para Hollywood. Ya entonces llamaba la atención. Después de El Equipo A, la carrera de Carrere despegó rápidamente. Se hizo famosa gracias al papel de Cassandra en Wayne's World, 1992, y en la película homónima, esa misma chica que cantaba Bohemian Rhapsody y partía corazones. Después, Noalani en Hawaii 5.0, Lord of War, con Nicolas Cage y decenas de otros papeles en películas de acción y dramas de los años 90. Paralelamente a la actuación, Carrere se dedicó al canto tradicional hawaiano. Ha grabado varios álbumes, ha actuado en grandes escenarios y se ha consagrado a la protección de la cultura de los nativos hawaianos. No es solo una imagen, es parte de su identidad, sobre la que habla abiertamente. La vida personal de Carrere no fue sencilla. 3 matrimonios, largos procedimientos judiciales públicos en materia de custodia. El asunto se resolvió definitivamente en 2019. Habló abiertamente de lo difícil que fue atravesar todo aquello sin perder el hilo profesional. En 2026, Tia Carrere tiene 59 años, sigue actuando, es activa en las redes sociales y continúa su lucha por los derechos de los nativos hawaianos. El pequeño papel en El Equipo A fue solo el primer fotograma, y el primer fotograma, como es sabido, lo define todo. En el número 12 tenemos a Mr. T en el papel del sargento Bosco B.A. Parakusun, y aquí llegamos a él, al único, al inimitable, el Mohawk, las cadenas de oro, lástima del tonto. Si El Equipo A tenía un rostro reconocible en todo el mundo, era precisamente el suyo. Mr. T, nombre real Lawrence Tureo, nació el 21 de mayo de 1952 en Chicago, en una familia con 12 hijos.
El padre, un predicador, abandonó a la familia cuando Lawrence tenía 5 años. 3 habitaciones en un bloque de viviendas sociales, los barrios más pobres de Chicago, sin un centavo, sin perspectivas, solo su madre y la voluntad de sobrevivir. Allí fue donde se forjó el carácter que el mundo entero vería después en pantalla. Mr. T tenía 30 años cuando en enero de 1983 apareció por primera vez en pantalla como Baracus, pero un año antes ya había sacudido al público en el papel de Clubber Lang en Rocky III, un boxeador despiadado y aterrador. Después de Rocky, todo Hollywood tenía los ojos puestos en él, y Cannell lo fichó para el equipo A. ¿Qué ocurría entre bastidores? Conflictos serios. Mr. T y George Peppard no se entendieron desde el primer día. La situación se agudizó cuando se supo que Mr. T ganaba más que Peppard. Para una estrella de la vieja Hollywood, eso era inaceptable. La tensión entre ellos duró las 5 temporadas, pero en pantalla no se notaba. El profesionalismo prevalecía sobre las animosidades personales. En 1995, la vida asestó un golpe del que pocos se levantan. Los médicos le diagnosticaron a Mr. T una rara forma de cáncer, un linfoma de células T. ¿Podéis imaginaros? Un cáncer con mi nombre, un cáncer personalizado, bromeó después. Pero en aquel momento no había nada de qué reírse. Radioterapia, quimioterapia, 40 días de tratamiento. Un año después, recaída. Otras 6 semanas de quimioterapia. En 2001, remisión. En ese tiempo ocurrió algo más importante. En 2005, ayudando en las labores de socorro tras el huracán Katrina, Mr. T se quitó el oro, todas sus famosas cadenas, para siempre. Vi a gente que lo perdía todo, dijo. ¿Cómo iba a ir pavoneándome con oro? No fue una jugada de relaciones públicas. Fue un hombre de verdad tomando una decisión de verdad. Tras la enfermedad volvió. El reality show I Pity the Fool, 2006, la participación en Dancing with the Stars, la voz en la película de animación Lluvia de Albóndigas, colaboraciones con cadenas televisivas cristianas. Nunca dejó de ser Mr. T, ni en pantalla ni fuera de ella. En 2026, Mr. T tiene 73 años, sigue apareciendo en público, gestiona regularmente sus redes sociales, apoya los centros oncológicos pediátricos, entre ellos el Hospital St. Jude. El hombre que creció sin padre en el barrio más pobre de Chicago, que sobrevivió al cáncer, que se convirtió en un icono y que todavía hoy dice, lástima del tonto que se rinde. Baracus tenía miedo de volar. Mr. T no tenía miedo de nada. Aquí está todo, el equipo A en 2026. Alguien se fue demasiado pronto. Alguien fue olvidado injustamente. Alguien atravesó enfermedades, traiciones y pérdidas. Y salió por el otro lado. Y alguien sigue aquí, tan tenaz como siempre. El equipo A no era solo una serie sobre explosiones y vehículos blindados improvisados. Era la historia de personas que el sistema había rechazado y que a pesar de todo siguieron haciendo su trabajo. Quizás precisamente por eso los recordamos tan bien. Si esta historia os ha enganchado, dadle a me gusta y suscribíos al canal. Análisis como este sobre actores, sus peripecias y lo que quedó detrás de la cámara, habrá muchos más. Y escribid en los comentarios, ¿qué actor de El Equipo A os ha sorprendido más? ¿Cuya historia os ha parecido más inesperada? Os esperamos allí. El equipo se ha reunido, la salida es por los comentarios.